Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Qué bueno es venir a escuchar la palabra de Dios. Amén, hermano. Aleluya. Vamos a seguir esta tarde con la serie que nos ocupa todos estos domingos y seguiremos varios domingos con esta serie preciosa, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Esta tarde bajo el tema Jesús y la oración. Jesús y la oración. Busquemos el texto que está en Mateo capítulo 6, verso del 5 al 15. Mateo capítulo 6, versos del 5 al 15. Gloria a Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos una vez más a ti, suplicándote, Señor, que tú trates con nuestro corazón, que trates con nuestras vidas esta tarde por medio de este tema tan importante, la oración. Te ruego que así como hace 2000 años atrás tú le hablaste a aquellas multitudes, Padre, así te ruego que hoy hagas lo mismo con nosotros. Háblanos, Señor, porque te escuchamos esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en una sección del Sermón del Monte donde el Señor nos advierte de la sutileza del pecado de hipocresía. Mateo capítulo 6, verso 1, que es la que encabeza esta sección, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Como ustedes saben, el Señor puso 3 ejemplos aquí de deberes cristianos muy nobles, muy loables, pero que los escribas y los fariseos los usaron para externar una fachada religiosa, para dar a entender algo que realmente ellos no eran. Es por eso que el Señor advierte del peligro de la hipocresía, de poder jugar un rol, un papel que realmente no es la realidad de lo que tú eres. Ellos usaron pues las limosnas, la oración y el ayuno para poder externar su hipocresía religiosa. En el sermón pasado vimos las implicaciones de esta advertencia de Cristo, que repito, Él dijo de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y la vimos aplicada al acto de dar limosnas. En el día de hoy la aplicaremos al siguiente ejemplo que dio Cristo, a la oración. A la oración.
¿Se podrá ser, amados hermanos, hipócrita en un acto tan noble como lo es la oración? ¿Se puede usar la oración como un medio para ser vistos por los hombres? Para que los hombres puedan decir, wow, tremenda persona, tremendo cristiano, tremendo hombre de Dios, tremenda mujer de Dios. ¿Se podrá usar la oración para esos términos? Claramente Jesús enseña que sí. Los fariseos, amados hermanos, eran especialistas en este tipo de pecado. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 23, verso 5, dice, antes hacen todas sus obras, dice, todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Pero la advertencia de Cristo sentencia de una manera muy clara que los que hagan tal cosa, dice, no tendrán recompensa de Dios el Padre que está en los cielos. Los que traten de aparentar algo para ser vistos por los hombres, dice, de Dios el Padre no recibirán nada. Mis amados, tan profunda es la huella del pecado en la naturaleza caída del ser humano, que es capaz de usar estos tres deberes tan nobles como la limosna, la oración y el ayuno para lograr sus propios intereses egoístas y no el propósito supremo de ellos, que es la gloria de Dios. Mis amados, la oración es un medio de gracia que Dios nos ha concedido para acercarnos a Él, para conocerlo a Él, para disfrutar de su presencia y para expresar nuestra total dependencia de Él. Por lo tanto, nunca debemos usar la oración para nuestra gloria, sino únicamente para la gloria del único que es digno, que es Dios. Amén, hermano. En el día de hoy, yo les propongo ver en primer lugar el uso incorrecto que hacían los escribas y fariseos acerca de la oración. Y en segundo lugar, el uso correcto de la oración según Jesús. Pero antes de ver estos dos puntos principales, yo quiero exponerles primero algunas consideraciones acerca de las primeras palabras con que Cristo comienza este pasaje de hoy, que Él dijo, y cuando ores, y cuando ores. Quiero dar algunas consideraciones sobre esa frase y además, para una mejor comprensión de todo lo que hemos leído en el día de hoy, yo les propongo abordar la próxima semana la oración modelo que Jesús da aquí, para poderla detallar mejor y para poder profundizar mejor en esa oración modelo. Veamos ahora algunas consideraciones sobre la oración. En primer lugar, Mateo capítulo 6, verso 5. Dice el Señor, y cuando ores, ¿cómo dice Cristo? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero yo quiero que ustedes noten las palabras con que Cristo comienza este versículo. Él dice, y cuando ores, y cuando oren. Jesús está asumiendo aquí que sus discípulos oran. Está asumiendo que sus discípulos tienen una vida de oración. Porque una de las cosas, amados hermanos, que caracteriza a los hijos de Dios es que tienen una vida de oración. Una vida profunda de oración. Yo les advierto que no todo el que ora es cristiano, pero sí todos los cristianos deben orar. Se lo voy a repetir porque parece una controversia ahí, pero no todo el que ora es cristiano, pero todo cristiano debe orar. Noten que aquí dice, y cuando ores. Y en el versículo 7 el Señor dice,
y orando. Y en el versículo 9 el Señor dice, vosotros pues oraréis así. En otras palabras, según Jesús, los cristianos oran. De manera que si usted se considera un cristiano, pero usted no tiene una vida de oración, entonces tengo que decirle que lamentablemente te estás engañando. Te estás engañando. Porque según Jesús, los cristianos oran. Los cristianos oran. Fíjese que en el verso número 5 dice, y cuando ores. En el verso número 7 el Señor dijo, y orando. Y en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Es decir, que el Señor está asumiendo que sus discípulos oran. Pero como yo sé, amados hermanos, que también hay personas que vienen de un contexto católico, y quizás hay personas que van a escuchar este mensaje después y tienen un contexto católico, yo quiero decir y aclarar que rezar no es lo mismo que orar. Rezar no es lo mismo que orar. Rezar es repetir algo que ya alguien dijo. Alguien dijo algo y rezar es repetir y repetir y repetir eso, ¿verdad? Por ejemplo, mis amados hermanos, el Señor usa aquí un modelo de oración que los católicos llaman el Padre Nuestro. Pero no, en realidad bíblicamente no se llama el Padre Nuestro, sino es un modelo de enseñanza que Jesús dio para que nosotros entendamos en qué consiste la oración, cómo hacer cuando oramos, cuáles partes debemos incluir ahí en la oración, ¿verdad? Por lo tanto, es una oración modelo. Bueno, ellos lo llaman el Padre Nuestro. ¿Y qué hacen los católicos? Pues ellos repiten y repiten y repiten el Padre Nuestro. Eso es rezar, pero eso no es orar. Orar es hablar con tu propio lenguaje a Dios Padre, aclaro. Hablar con tu propio lenguaje a Dios Padre en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Dios quiere escuchar tu propio lenguaje. Dios quiere escuchar tus propias palabras. Alabado sea Dios. Él quiere que le abras tu corazón y con toda sinceridad tú puedas hablar con Él. Hablar con Él. Por eso Cristo dijo, y cuando ores, la oración, amados hermanos, es venir a Dios Padre para ofrecerle a Él todos nuestros ruegos y todas nuestras súplicas conforme a su voluntad en el nombre de Jesucristo, que es su Hijo, y con la ayuda del Espíritu Santo, pidiéndole perdón por todos nuestros pecados y dándole gracias por su voluntad. Y es importante esta última frase, su voluntad. Porque le voy a decir, amados hermanos, que la voluntad de Dios siempre se hará. Siempre se hará la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso es que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Debemos pedirle a Dios como lo hizo Cristo. Cristo dijo, hágase tu voluntad. Primera de Juan capítulo 5 verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, escuche, conforme a su voluntad, Él nos oye. Al orar, mis amados hermanos, estamos proclamando que Dios es grande. Estamos proclamando que Él es el dador de todo bien. Todo lo bueno viene de Dios. Aleluya. Cuando oramos, estamos proclamando nuestra total dependencia de Dios y no de nuestra fuerza, no de nuestros recursos, sino de Dios. Alabado sea su nombre. En la oración podemos pedirle a Dios, podemos rogarle a Dios. Podemos suplicarle a Dios, pero también debemos darle gracias a Dios
y debemos alabar a Dios. La oración, como decía, es un medio de gracia que Dios ha concedido a su pueblo para que nos acerquemos a Él, para que tengamos intimidad con Él. Por tanto, a través de la oración podemos conocer a Dios y mostrar nuestra dependencia absoluta de Dios. ¿Cómo tú puedes conocer una persona si tú no tienes relación con esa persona? Si tú no hablas nunca con esa persona o hablas una vez cada 500 siglos, ¿cómo tú puedes conocer a esa persona? De la misma forma, alguien que se diga cristiano y nunca ora o muy rara vez ora, ¿cómo puede conocer a Dios? ¿Cómo puede tener intimidad con Dios? Alabado sea su nombre. Es por eso que nosotros consideramos a la oración, hermanos, como un privilegio que Dios ha concedido únicamente a su pueblo y a nadie más. A su pueblo. El Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, orar puede cualquiera, ¿verdad? Pero que Dios lo escuche, ya eso es otra cosa. Por eso decimos que la oración, hermanos, es un privilegio que Dios ha concedido únicamente a su pueblo. Por esa razón, sabiendo que es un privilegio exclusivo y muy grande que Dios ha concedido a su pueblo, es que Jesucristo dice: y cuando ores, el Señor está asumiendo que nosotros entendemos ese privilegio. El Señor está asumiendo que el pueblo sabe que se le ha concedido un privilegio muy grande y que va a hacer uso de ese privilegio. Alabado sea Dios. Por eso dice: cuando ores. Mis amados, el saber que podemos hablar con Dios, el saber que Dios nos va a escuchar y el saber que Dios nos va a responder, sin dudas es un privilegio muy grande. Muy grande. Saber que yo puedo clamar a Dios, que Él va a recibir ese clamor, que Él lo va a escuchar y que Él lo va a responder. Hermanos, yo no sé cómo usted ve eso, pero eso es un privilegio muy grande que Dios nos ha concedido a nosotros. El saber que Dios contesta las oraciones de su pueblo es una bendición incalculable. Josué oró para que Dios detuviera el sol y la luna para poder derrotar a sus enemigos, y Dios hizo ese milagro. Alabado sea su nombre. Ana era estéril y clamó a Jehová para que le diera un hijo, y Dios contestó esa oración. Aleluya. ¿Cuántos le alaban? Elías oró para que cayera fuego del cielo, y Dios escuchó el clamor y trajo fuego del cielo. ¡Qué hermoso! La iglesia estuvo reunida orando por el apóstol Pedro para que Dios lo librara de la cárcel, y Dios escuchó esa oración y lo hizo. Pablo y Silas oraron en un calabozo oscuro a medianoche, y Dios los escuchó y trajo un terremoto que sacudió aquella cárcel y rompió las cadenas de todo. Jesucristo oró y los enfermos fueron sanos y los milagros ocurrieron. Dios es un Dios de respuesta. Dios escucha el clamor de su pueblo y Dios responde las oraciones de su pueblo. Aleluya. Eso es un privilegio muy grande. Por eso es que Jesús asume que su pueblo, entendiendo este privilegio tan grande que tiene, va a orar. Por eso dijo: y cuando ores.
Y cuando ores, yo repito, la oración es un privilegio muy grande que Dios ha concedido únicamente a su pueblo. Pero para que usted y yo recibiéramos ese privilegio tan grande que Dios ha derramado sobre nosotros, hubo alguien que pagó un precio muy grande. Y ese precio fue pagado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que una vez que Él murió en la cruz del Calvario sucedieron muchas cosas, pero una de las cosas gloriosas con respecto a la oración, amados hermanos, que sucedió ese día que Jesús murió allí, lo relata el evangelista Mateo en el capítulo 27, versos 50 y 51. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dice ahí que el velo del templo se rasgó en dos, pero escuche, de arriba abajo, indicando que fue Dios quien lo hizo. Ahora, según Éxodo capítulo 26, versos 31 al 33, el velo, ese velo que fue rasgado cuando Jesús murió, ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Mire lo que dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. El velo, amados hermanos, separaba el lugar santo del lugar santísimo, como dice la Escritura. Resulta que en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, el arca del testimonio, la cual simbolizaba la presencia de Dios. Y en ese lugar santísimo solamente entraba una persona una vez al año, el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar allí. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ese velo que hacía separación entre el lugar santo y santísimo, ese velo que no nos permitía tener acceso a esa presencia íntima de Dios, fue rasgado de arriba abajo, dando a entender Dios que ahora todo su pueblo tenemos el privilegio de entrar a su íntima presencia. Alabado sea Dios, gracias al sacrificio grande de Cristo. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22 dice: así que, hermanos, escuche qué lindo esto, teniendo libertad, ¿teniendo qué? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, ¿cómo dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amada iglesia, acércate con toda libertad al lugar santísimo, a la íntima presencia de Dios tu Padre. Aleluya. Hazlo con un corazón puro, hazlo con certidumbre de fe, porque hubo alguien que pagó el precio para que tú y yo pudiéramos entrar allí. Aleluya. Alabado sea Dios, a esa presencia íntima de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Acércate y disfruta lo que muchos santos del Antiguo Testamento no pudieron disfrutar: la íntima presencia de Dios. Aleluya. Disfruta
el tener comunión con Dios tu Padre a través de la oración. Recuerda que el velo ya fue quitado. Amén, hermanos. El velo ya fue quitado. La oración es una invitación divina a entrar al lugar santísimo. Por eso dice, acerquémonos. Acerquémonos. Ya no tenemos que estar lejos, hermanos. Acércate a Dios. Entra a esa presencia de Dios. Por eso Cristo dijo, y cuando ores, porque hay libertad por el sacrificio que Él tuvo en esa cruz para poder entrar a ese lugar santísimo. ¿Cuántos le alaban al Señor, hermano? Gloria a Dios. Y no solo se nos invita a disfrutar de la íntima presencia de Dios, que ya de por sí es la mayor recompensa que un ser humano pueda tener, la presencia de Dios, la mayor de las recompensas. Pero no solamente se nos invita para tener esa íntima comunión, dice, en tu presencia hay ¿qué cosa? Plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Eso antes no se podía disfrutar, pero ahora sí. Alabado sea Dios. Pero además de eso, mis amados hermanos, se nos invita para obtener misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora otra vez la palabra dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Se nos invita por medio de la oración, hermanos, a entrar y disfrutar la presencia íntima de Dios, pero también para recibir el socorro que nosotros necesitamos para todas nuestras angustias y problemas. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hay un trono de gracia, hay un trono de misericordia esperando para que tú entres allí. Qué privilegio tenemos, hermano. Qué privilegio tenemos como pueblo de Dios, el poder orar, el poder entrar a ese lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor. Mi amada iglesia, ora, 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 amada iglesia. Haz uso del privilegio que tienes. Haz uso de ese privilegio. Ora, acércate confiadamente al trono de la gracia, porque allí está el socorro que tú necesitas. Pero cuando tú ores, hazlo bien. No lo hagas como los escribas y los fariseos. Presta atención a las palabras de Cristo. Mateo capítulo 6, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, dice Cristo. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Noten que Cristo dice que los hipócritas también oran. ¿Oyeron eso, hermano? Los hipócritas también oran, dice Cristo. Evidentemente el Señor se está refiriendo aquí a los escribas y fariseos. Y el Señor no dice que ellos aman orar. No, no es eso lo que dice Cristo, no. Lo que Él dice es que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Eso es lo que aman ellos. Si dijera que ellos aman el orar, es algo glorioso. ¿Cuántos aquí aman orar? Muy pocos. ¿Cuántos aquí aman orar, hermano? Pero esta gente aman el orar en pie
en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Bendito sea Dios. Al igual que como hacían con el tema de las limosnas, que buscaban también los lugares públicos donde había mucha gente para poder hacer aquellas limosnas que daban y misericordia, entre comillas, para que la gente dijera, wow, qué buenos son esta gente, qué piadosos son. Lo mismo hacían con la oración. Buscaban los lugares públicos, ¿verdad?, para orar, para que la gente dijera, wow, qué hombres de Dios son estos fariseos. Son tremendos, ¿verdad? Alabado sea Dios. Pero lo que estaban buscando era el aplauso de la gente. Lo que estaban buscando era el reconocimiento de la gente. Alabado sea Dios. El objetivo de estos religiosos no era que Dios escuchara su clamor. Ese no era el objetivo de ellos, hermano. No. El objetivo era que los hombres lo vieran para que pudieran dibujar ante los ojos humanos una fachada religiosa, una apariencia de piedad, ¿verdad? Mis amados, la falacia más grande del ser humano es la religión. La religión, esa es la fachada más grande y la falacia más grande que puede tener el ser humano. Es tratar de aparentar algo que no somos. Es tratar de burlarse de Dios, de engañar a Dios, con tal de brindar una imagen delante de los hombres. No se puede ser más miserable sabiendo que estamos usando algo tan sagrado como la oración a Dios para un objetivo tan vano y tan orgulloso como el de brindar una imagen pública. Voy a impresionar a la gente con mi oración. La gente se va a quedar anonadada cuando me escuche orar. No se puede ser más miserable que eso. Alabado sea Dios. Es por eso que Cristo usó las palabras más duras y más fuertes de todo su ministerio contra estos religiosos. Mateo capítulo 23, versos 27 y 28, Cristo dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esa era la condición de estos hombres religiosos. Una condición muy miserable, alabado sea Dios. Engañaban a los hombres, pero no a Dios, porque a Dios no se puede engañar. Estos fariseos eran tan miserables que eran capaces de ir al templo de Dios para orar, entre comillas, a Dios, y en esa oración mostrar a Dios lo bueno que ellos eran, y al mismo tiempo despreciar a los hombres que fueron hechos a la imagen de Dios. Lucas capítulo 18, el Señor Jesús nos muestra una parábola de un fariseo y un publicano que fueron al templo a orar. Escuche, Lucas 18, verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, ¿verdad? Oraba consigo mismo. ¿Oraba a quién? Consigo mismo. Cuando usted escucha la frase que dice, esa oración no pasa del techo, es este tipo de oración. Este tipo de oración. Oraban consigo mismo, dice, de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice Cristo, estando lejos, ¿viste la diferencia? Estos estaban cerquita y de pie, pero el publicano estaba lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo, dice Cristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuánta gente así? Como este fariseo, creyendo que están orando a Dios. Y están orando consigo mismo porque su corazón está ensoberbecido. Porque su corazón no es humilde. Al igual que con las limosnas, la única recompensa que recibían estos fariseos era la alabanza de los hombres, pero de Dios no recibían nada. Nada. Dios no contesta las oraciones de los hipócritas. Dios no recibe las oraciones de los soberbios, de los arrogantes, de los vanagloriosos. Dios solamente escucha el clamor de los humildes, del corazón que está quebrantado, del corazón humillado ante su presencia. Esa es la oración que Dios recibe. Santiago capítulo 4, verso 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Salmo 66, verso 18 dice: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay pecado allá adentro, hay situaciones en tu corazón, Dios no escucha tu oración. Ve y reconcíliate primero. Ama a tus enemigos, perdona. Y entonces ven y presenta tu ofrenda y Dios te va a escuchar. Hay situaciones en tu corazón, olvídate, Dios no va a escuchar tu oración hasta que no te arregles. Dios no escucha a los soberbios, sino a los humildes. Salmo 18, verso 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué privilegio cuando tu oración llega a Dios, tienes la certeza de que Él va a responder. Qué privilegio. El rey David dijo: a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando Dios mira un corazón así, humillado, hermanos, que está llorando en su presencia, que está clamando a Dios, que se humilla ante Dios, Dios no pasa de largo, no. Dios escucha ese clamor. Dios responde el clamor de ese corazón que está humillado delante de Él. Mis amados, ninguna oración de un soberbio será escuchada por Dios. Ninguna oración de un pecador será escuchada por Dios a menos que éste se arrepienta y se humille ante Dios. Isaías capítulo 57, verso 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es por eso que Jesús les dice a sus discípulos: y cuando ores, no seas como los hipócritas. No seas como los hipócritas, porque si eres como ellos, tu oración no va a ser escuchada. Amados, la oración implica humillación, implica rebajarse, suplicar con un corazón humilde la ayuda de Dios. Si no te rebajas, si no te humillas, estarás orando contigo mismo, pero no con Dios. No con Dios. Pero hay algo más que Jesús le dice a sus discípulos acerca de la oración. Mateo capítulo 6, verso 6.
Dice Jesús, mas tú cuando ores, ¿se da cuenta que Jesús está asumiendo que sus discípulos van a orar? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración es algo íntimo entre tú y Dios. La oración implica intimidad entre dos personas, tú y Dios. La oración no va dirigida a los hombres. La oración se dirige únicamente a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Por tanto, la oración es una conversación privada entre tú y Dios. Es por eso que Jesús dice, entra en tu aposento y cierra la puerta. Entra en tu aposento y cierra la puerta. La oración no es decir palabras bonitas para que la gente escuche lo lindo que tú oras. No. La oración no va dirigida a endulzar el oído de los hombres. La oración es la súplica de un corazón humilde y quebrantado delante de la presencia de Dios. Es por eso que Cristo se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es por eso que Pedro estaba orando en una azotea, él solo. Alabado sea Dios. Porque el objetivo de la oración es hablar con Dios, no con los hombres. Hablar con Dios, no con los hombres. Por eso cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Es decir, busca un lugar donde tú puedas estar a solas con Dios para tener intimidad con Dios. Yo pensé que iban a decir amén en esta parte. Salmo 51, verso 6, mira lo que dice el rey David. He aquí, tú amas la verdad, ¿dónde? En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es allí donde Dios nos quiere, en lo secreto, en lo íntimo con Él, para hablar con Él y para que Él nos hable a nosotros. Porque la oración es una conversación entre dos personas, tú y Dios. Tú hablas y Dios te escucha, pero luego Dios habla y tú escuchas. Él ministra a tu corazón, Él trae sabiduría a tu corazón, dice el rey David. Dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Allí, hermano, tú a solas con Dios, no tiene sentido que tú puedas ocultar. ¿Qué vas a ocultar ante Dios? No tiene sentido que te puedas lucir. ¿Con qué palabra te vas a lucir allí? Si eres tú y Dios. Allí es bueno que digas la verdad. Él ama la verdad en lo íntimo. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. En la oración uno aprende porque Dios te enseña. ¿Cuántos dicen amén? Hay que cultivar una relación con Dios. Mis amados, Jesús dice que Dios el Padre no solamente está en secreto, sino que Él dice que ve en lo secreto. Dios ve en lo secreto. No tienes que mostrarte públicamente ante nadie. Dios te ve en lo secreto. Moisés subía solo al monte Sinaí a hablar con Dios y Dios lo escuchaba. David estuvo solo en la cueva de Adulán y Dios escuchó su clamor allí. Elías estuvo solo en una cueva y Dios también escuchó su oración. Nuestro Dios está en lo secreto y ve en lo secreto. Alabado sea Dios. Yo quiero que usted observe lo que le dijo Dios al profeta Jeremías en el capítulo 23, versos 16 al 18. Capte bien esta parte, hermano. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová.
dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Amados, ¿por qué se levantaban estos falsos profetas? Esta gente no tenía una vida de oración con Dios. Esta gente no tenía intimidad con Dios. Esta gente hablaban de lo que se le ocurría en su corazón. Por eso a los que eran impíos, que Dios estaba irritado con ellos, le decían paz. Porque querían quedar bien con la gente. Pero dice Dios, si hubieran estado en mi secreto, hubieran escuchado mis palabras. Cuando uno está en el secreto de Dios, en la intimidad con Dios, hablando con Dios, Él te corrige, Él te instruye, Él te enseña allí. Si estás bien, si estás mal. Si estás bien, te anima a seguir adelante. Pero si estás mal, te corrige. Alabado sea Dios. En el secreto. Pero estos falsos profetas no. Alabado sea Dios. Y mira lo que dice Jeremías después, capítulo 23, verso 21 al 22, dice Dios, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Qué importante es tener una vida de intimidad con Dios, para tener la guianza de Dios, para decirle al pueblo las palabras que Dios que necesita de parte de Dios. Es importante que tú ores. Es importante orar, estar en el secreto. ¿Usted se fija cómo Dios le llama a ese lugar de intimidad con Él? Dios le llama mi secreto. Mi secreto. Alabado sea Dios. Dios llama a ese lugar de intimidad, a ese lugar donde tú vas a hablar con Él, el lugar secreto. Aleluya. ¿Tienes tú un lugar secreto para hablar con Dios? ¿Acostumbras tú a ir a ese lugar secreto para hablar con Dios? ¿Eres tú de aquellos que sacan tiempo para ir a ese lugar secreto y tener intimidad con Dios? ¿Tú tienes intimidad con Dios? Esta pregunta es importante, porque ustedes recordarán que en el día final muchos le van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre. Y el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y esa palabra conocer habla de intimidad, de una relación íntima. Eran gente que corrían por su propia cuenta, pero no tenían intimidad con Dios, porque todo el que anda en intimidad con Dios está orientado por Dios, está guiado por Dios. Y el Espíritu de Dios te guía a toda la verdad. Alabado sea su nombre. Pero estos corrían y Dios no estaba con ellos. La oración es una conversación privada entre tú y Dios. Por eso Jesucristo dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿dónde? En público. Yo quiero aclarar que aunque la oración es algo íntimo entre tú y Dios, eso no significa que no podemos orar en lugares públicos. En el aposento alto habían 120 creyentes orando. En Hechos capítulo 12 dice que la iglesia estaba reunida en casa de Juan Marcos, todos orando por Pedro. Cristo oró en Juan capítulo 17 en un lugar público. Lo que Jesucristo condena aquí es orar para que la gente nos vea. Eso es lo que el Señor está condenando. El motivo detrás de esa oración que hacemos.
Si es la gloria de Dios, amén. Pero si es para que la gente te vea, de Dios no vas a tener nada. Eso se llama hipocresía, dice Cristo. Y el Señor quiere librarnos de ese pecado de hipocresía. Otro error que cometían los fariseos y del cual Cristo quiere librarnos son las vanas repeticiones. Es decir, las palabrerías, las palabras vanas y huecas. Mateo capítulo 6, versos 7 al 8 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amados, yo quiero que quede claro algo esta tarde. Nosotros no podemos impresionar a Dios con ninguna palabra. ¿Usted cree que podemos impresionar a nuestro Creador? Al que nos dio la boca, al que nos dio el lenguaje, al que nos dio la vida. ¿Usted cree que nosotros podemos impresionar a Dios? Nosotros, pobres criaturas, podemos impresionar al Creador con alguna palabrería. Hay algunos hermanos que temen orar porque tienen pena. Ay, tú no estás orando a los hombres, tú estás hablando con Dios. Tú no puedes impresionar a Dios. ¿Qué vas a esperar? ¿Tener un lenguaje refinado? Dios no se fija en eso. No critico al que incorpore el lenguaje bíblico a su oración. Está bien eso. Si usted puede con el paso del tiempo ir creciendo y madurando e incorporando a su lenguaje de oración el lenguaje bíblico, amén, le felicito. Pero que detrás de eso no esté el impresionar a los oyentes humanos. No, hermano. Alabado sea Dios, porque eso es hipocresía. No podemos pretender torcerle el brazo a Dios por mis palabras bonitas. Voy a empezar a decir un lenguaje aquí, tú verás que Dios se va a conmover y me va a ayudar. Tú piensas que Dios es un ser humano. Dios es Dios. Él es el altísimo Dios. Él está por encima de todas las cosas. Y Él es digno de respeto. ¿Tú crees que podemos torcerle el brazo a Dios? Voy a decir esta palabrita, que esta palabrita le va a conmover el corazón a Dios. Alabado sea Dios. No podemos manipular a Dios con nuestro lenguaje. Recuerde que Dios siempre hará su voluntad. No la nuestra, sino la de Él. Dios no escucha palabras huecas y vacías. Dios escucha a un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios busca. Un corazón contrito y humillado en su presencia. Alabado sea Dios. Eso no quiere decir, repito, que usted no pueda repetir alguna palabra en la oración. Ay, ya dije esto, no lo puedo decir otra vez. No, hermano, no se trata de eso. No es eso lo que Cristo condena. Lo que Jesús condena aquí son las repeticiones vanas. Las vanas, las huecas, las vacías, las sin sentido, las que tratan de impresionar a Dios. Eso, esa palabrería hueca, eso es lo que Jesús condena. Pero usted puede decirle a Dios que lo ama 1,000 millones de veces si quiere. Pero si lo hace con un corazón puro, Dios lo recibe las 1,000 millones de veces. Alabado sea Dios. No olvides que estamos orando a un Dios que es omnisciente, es decir, que lo sabe todo. La Biblia dice en el Salmo 139, verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, ¿qué podemos impresionar a un Dios que lo sabe todo? Que la palabra no ha salido todavía a la boca y ya la sabe. Algunos pudieran decir, bueno, si Dios sabe mi necesidad, entonces ¿para qué orar? Si ya la sabe. Bueno, oramos en primer lugar porque es la voluntad de Dios hacerlo.
Oramos porque estamos expresando cuando oramos que dependemos de Él y no de nosotros. Oramos porque la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la nuestra. Es mejor siempre buscar la voluntad de Dios en todos los asuntos que no la nuestra. Por eso es que perseveramos en la oración. Por eso es que persistimos en la oración. Porque es su voluntad. Porque dependemos de Él. Porque de Él viene todo lo bueno. Y porque su voluntad siempre va a ser mejor que la nuestra. Amén. Es muy hermoso saber que Dios nuestro Padre sabe exactamente cuáles son todas nuestras necesidades. ¿Tú crees que Dios no sabe cuál es tu necesidad? Claro que lo sabe. Antes que salga la palabra de tu boca, ya Dios la sabe. Dios conoce tus necesidades, Dios la sabe. Y además es hermoso saber que no solamente sabe mi necesidad, sino que Él nos va a recompensar en público. Llega el momento, el tiempo adecuado donde Dios te recompensa en público. Aleluya. Lucas 18, versos 7 al 8 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hermano, eso es una pregunta retórica. La respuesta está implícita. ¿Acaso Dios no va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él? Claro que sí. Claro que sí. ¿Se tardará en responderles? Claro que no. Claro que no. No se tarda Dios. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que existe, y que es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan. Dios los galardona en su momento y en su tiempo. Él lo hace. Amén, hermano. Y por si acaso, a veces la voluntad de Dios es sí y a veces la voluntad de Dios es no. Pero la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Jesús dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? No voy a pasar la copa, la vas a beber completica. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Amén, hermano. Por eso yo le aclaro. Quiero concluir, hermano. Mi amada iglesia, los cristianos somos las únicas personas en este mundo que tenemos el privilegio de orar a Dios. Cuando yo digo orar a Dios, estoy diciendo de ser escuchados por Dios y de tener la respuesta divina a nuestras oraciones. Alabado sea Dios. La Biblia dice: clama el justo y Jehová lo oye y lo libra de todas sus angustias. ¿De cuántas angustias? De todas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero escuche, a todos los que le invocan de veras, a los de verdad, no a los hipócritas. Y dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Claro, el que se deleita en Dios pide las cosas que son conforme a la voluntad de Dios. Por eso tiene lo que pide. Amada iglesia, te animo a que ores, a que vayas al lugar secreto a tener intimidad con Dios, que ve en lo secreto. Y Él te va a recompensar a ti en público. Recuerda que Dios aborrece la hipocresía, que Él no escucha las vanas repeticiones, las palabrerías de los gentiles. Dios no la escucha. Dios escucha a un corazón contrito y humillado, a un corazón que le invoca de veras. Jeremías 29, verso 13, aquí está la clave.
Dice, y me buscaréis y me hallaréis. Ese es el beneficio más grande. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Quiénes son los que encuentran a Dios? Los que le buscan de todo corazón. El apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. Jesucristo dijo, orad en todo tiempo. La iglesia primitiva se nos dice que perseveraba en la oración. En otras palabras, el creyente verdadero ora siempre. El creyente verdadero ora siempre. El creyente verdadero no hace nada, no decide nada sin que antes lo consulte con Dios. Termino diciéndote, ¿eres tú de los que acostumbran a orar? ¿Eres tú de los que van a ese lugar secreto a tener intimidad con Dios? ¿Tienes tú una vida de oración? Póngase de pie, por favor.